Dios le bendiga, buenas noches, los saludo con la paz del Señor, con esa paz infinita que tiene el Señor para cada uno de nosotros cuando le buscamos, cuando realmente nos ponemos en sus manos, cuando le decimos, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, vuelco mi espíritu delante tuyo, para que tú nos administres, para que tú hagas la obra que tienes que hacer en mi vida, a pesar de todas las circunstancias, de todos los problemas, de la situación de cada uno y la que tenemos en general de estar en nuestra casa, que la paz abundante del Señor cubra su hogar, los familiares, los vecinos, que el Señor cerque todas sus pertenencias, que los guarde a la hora de ir a trabajar. Los bendigo a todos los que van a trabajar, a todos los que están y pertenecen al ministerio donde congrego yo, y aprovecho a presentarme. Mi nombre es Carlos y pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, en la ciudad de Monte Grande, partido Esteban Echeverría, el sur de Buenos Aires, Argentina, trayendo otro día más por la misericordia de Dios primeramente, y después por el amor que tiene por cada uno de los hermanos que comparten la palabra, los pastores, y cada uno de los hermanos que lo hacen con deduelo, no predican todos los días, apartan un tiempo, no solamente para compartir, porque yo comparto la palabra 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende lo que el Señor me dé, pero yo también le tengo que dar un tiempo al Señor para que Él me hable, ¿no? Porque si no, dice la palabra que sería como algo que retiene y algo que resuena, ¿no? Que no va a llegar a ningún lado, pero cuando viene la palabra de parte de Dios, la mayoría de las veces, por no decirles todas, el Señor me habla y me quebranta con su palabra, ¿no? Entonces cuando yo siento esa presencia, ¿no?, en mi vida por medio de la palabra, la comparto porque realmente, digo yo, se cumple la palabra que tenemos que pedirle confirmación a Dios siempre cuando vamos a hacer algo, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer con mucho temor, porque es la palabra de Dios. Dice un sabio que conocimos en el seminario, decía, muchas veces la palabra es como un fierro caliente. Hay veces que uno lo tuerce para donde quiere, ¿no? Y no tiene que ser así. La palabra tiene que ser predicada tal cual como lo haría Cristo hoy en día, ¿no? Porque Él siempre nos enseñó por medio de parábolas que a sus hijos le reveló, o por medio de cosas sencillas, ¿no? Como el pan, el vino, el agua, el aire, ¿no? Cuando multiplicó, ¿no?, los peces, ¿no? Como Dios nos muestra por medio de su palabra y en forma sencilla, ¿no? Pero ¿a quién es revelado? A nosotros, a los hijos, a los que realmente le estamos creyendo, a los que estamos peleando la buena batalla, ¿no? Por eso todo lo que yo haga de boca lo tengo que mostrar, ¿no? Por eso muchas veces, amén de que quizá me viene la palabra y no estoy viviendo la situación en ese momento, al otro día o a los pocos días tengo que vivir lo que yo estuve predicando, ¿no? Y así a cada uno de nuestros hermanos y a los pastores les debe pasar lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que el Evangelio es vivencia cotidiana, ¿no? El encuentro diario con el Señor por medio de su palabra, que es viva y eficaz, ¿no? Por eso, si es viva y eficaz, yo tengo que dejar, dice que la palabra penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos, ¿no? Hasta lo más profundo, ¿no? Y si penetra hasta lo más profundo, penetra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en todos lados, porque cuando llegamos a los huesos, llegamos a lo último. Quiere decir que el Señor, por medio de su palabra, nos va a purificar, nos va a enseñar, nos va a entrenar, como quien dice, ¿no? A pelear la buena batalla, ¿no? Y justamente esta palabra que traje, el título dice soportando las pruebas, ¿no? Y cuántas pruebas tenemos que soportar. Y yo no puedo ponerme en el lugar suyo en la prueba, ni usted tampoco se puede poner en mi lugar en las pruebas, ¿no? Cada uno tiene que pasar un desierto, ¿no?, con Cristo, y sabemos que no es lo mismo. Por eso aliento a todos los hermanos de la congregación, y me uno en esta palabra a los líderes, colaboradores, a la portería, a la alabanza, ¿no?, a los sugieres, a los obreros, a los que están diezmando, ofrendando para que crezca la obra, ¿no? Quizá ahora no crece y no se pueden extender las estacas, pero se extiende la misericordia de Dios en los más necesitados. Y eso también es parte del cuerpo, ¿no? Si hay una necesidad, nuestro cuerpo
que puede llegar a ser un dedo, una uña, una pierna, ¿no? Nosotros tenemos que ir al médico y tenemos que buscar algo para socorrer, ¿no?, a esa parte del cuerpo. Y así es donde la iglesia está activa. Cuando la iglesia está en actividad, no para de crecer, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor por medio de su palabra. La palabra nadie la va a poder parar. Han querido destruir las Biblias, han querido quemarla, han matado a los primeros cristianos, y ahí es donde se propagó más la palabra, y muchos no podían entender porque no, en esos primeros tiempos moría la gente por causa del Evangelio, ¿no? Y se multiplicaban, y cada vez había más cristianos, ¿no? Y les llamaba la atención a todos, y buscaban, ¿no? Y a medida que iban entendiendo, ahí nomás ellos activaban en la fe, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos viviendo hoy en día, yo no digo que no sea, era mayor, ¿no?, lo que estaban pasando en ese momento, pero son pruebas. Yo no puedo decir tu cruz es muy liviana ni mi cruz es muy pesada. Cada uno carga su cruz, ¿no?, hasta que el Señor nos recompense. Y esta palabra habla de eso, ¿no? Por eso, para empezar esta palabra, ¿no?, que traje, primeramente quería compartir un versículo para aquel que lo esté necesitando, ¿no? El Señor me hablaba ahora, en estos momentitos antes de compartirlo, por medio de esta palabra que la leí, y donde me dice, ¿no?, primeramente a mí, porque la palabra es primeramente para mí, que yo tengo que poner por obra todo lo que digo y todo lo tengo que demostrar, ¿no? Porque es así, ¿no? Yo todo sí, amén, pero yo tengo que cumplir, ¿no?, con lo que yo estoy declarando, ¿no? Si yo declaro que soy una persona de fe, tengo que ponerlo por obra, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Vivir el Evangelio día a día, ¿no? En la palabra esta que voy a compartirla, para compartir ahora, ¿no?, primeramente, ¿no?, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está en el libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 18, voy a leer ahora. Después voy a leer Santiago, pero un poquito más adelante, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 18, anótelo si quiere. Quizá esta palabra le esté haciendo falta a alguien, a mí me hace falta, ¿no?, y me alienta, ¿no? Y dice así la palabra del Señor: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces, aquel que persevera y aquel que está peleando la buena batalla, inclusive aquel hermano que está pasando una necesidad, ¿no?, y yo tengo que aplicar la fe. Cuando terminemos de compartir la palabra, quiero orar por las necesidades, ¿no? Y nosotros oramos unidos, ¿no?, los que estamos compartiendo, los que seguimos a Cristo por medio de las redes, ¿no?, que no están siguiéndonos a nosotros, porque hoy calculo que me conoce más la gente con un barbijo que sin un barbijo. Capaz que si me ve en la calle y no me conoce, va a decir, no, ¿será el mismo que sale cuando hacemos el trabajo que nos encomendó el Señor, o no será? Pero lo más importante es que yo cumpla con esto, ¿no? Si yo tengo fe, tengo que poner por obra lo que estoy declarando, ¿no? Y que no solamente crezca en obra ni en fe, sino que crezcan las dos cosas juntas, ¿no? Es lo que nos dice el Señor por medio de esta palabra, ¿no? Mostrar todos los días mi fe y mis obras, ¿no? Entonces ahora sí leo Santiago, capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 2, el título dice soportando las pruebas, ¿no? Y yo como título a esta porción de la palabra le puse mi casa para siempre, y después le voy a decir por qué, ¿no? Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hasta ahí donde yo quería compartir la segunda parte de la palabra. La primera parte, en el versículo 12, dice bienaventurado, ¿no? Que es la persona, el hombre y la mujer, ¿no? Que es valerosa, ¿no? Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Y yo lo primero que se me venía a la mente cuando habla de la tentación, digo, no toda la tentación es un hombre, una mujer, es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Sino también una mala contestación, un mal pensamiento, o volver a lo que éramos antes, ¿no? Porque sabemos que, como dice la palabra, ¿no? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando yo tengo una nueva vida en Cristo, soy bienaventurado. El varón, que habla el varón o la mujer, cuando Dios habla del varón, habla la mujer también, que soporta, ¿no? Soportar. Y bueno, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Muchas veces la contestación que yo tengo que tener, la tengo que pensar ante alguna tentación, ¿no? Ante alguna prueba, ¿no? Por eso dice soportando la prueba, ¿no? Entonces el Hijo de Dios, la hija de Dios, ¿cómo contesta? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se relaciona con sus hermanos? ¿Cómo se maneja con el ambiente laboral, familiar? ¿No? ¿Cómo resistimos las pruebas? ¿No? Quizá hay muchos que están pasando pruebas en la salud, quizá están pasando pruebas con algún familiar enfermo o algún familiar que es adicto a las drogas o tiene algún problema, ¿no? Alguna dificultad. ¿Cómo sobrepaso yo esas pruebas? ¿No? ¿Cómo, si soy realmente bienaventurado, Dios me va a dar el valor, la entereza para poder pasar la prueba, ¿no? Como he nombrado muchas veces, ¿no? Que mi hermano es chofer de micro de larga distancia, ¿no? Él trabajaba y lo que le aconsejaban los que eran mayores que él, le decían, por más que haya una tormenta, vos no parés porque vas a salir, pero si te quedás quieto, lo más seguro que la misma tormenta te tumbe, que te vuelques, ¿no? Entonces él se tomó de eso, me lo compartía conmigo y yo hasta el día de hoy lo pongo por obra, ¿no? Por más que vengan problemas, tentaciones, ¿no? Cristo me llama y me dice que yo voy a pasar la prueba, ¿no? Que Él va a estar después de la tormenta y que Él me va a ayudar, ¿no? En las tentaciones. Pero ¿a dónde recurro yo cuando tengo una tentación? Si realmente yo me quedo con el viejo hombre, la vieja mujer, voy a volver, como dice la palabra, al vómito, ¿no? Quizá cada uno de nosotros tiene un distinto testimonio donde Dios lo sacó, pero que no lleguemos a volvernos atrás, ¿no? Que no lleguemos a volver a lo que éramos antes, sino que podamos resistir la prueba con Cristo, ¿no? Y Él dice que tiene la recompensa para los que perseveran. Por eso aquel joven que es tentado muchas veces en la droga, en la delincuencia, en el robo, o en la fornicación, ¿no? En un montón de cosas malas que quizá cuántos jóvenes valerosos que le dicen no a esas cosas, ¿no? Y deciden seguir a Cristo todos los días. Por eso Dios dice que tiene recompensa. Él lo dice claramente en la palabra, que Él ha vencido al mundo, ¿no? Y Él ha soportado dificultades, desprecio, ha tenido que pasar por un montón de cosas, como yo compartía la otra vez mismo, que Él vino a cumplir, ¿no? Con lo que había que hacer, no vino a abrogar y a echar fuera la ley, sino a cumplirla. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que pasar por las pruebas, ¿no? Porque si no sería buenísimo, vamos al Evangelio, de un día para el otro yo pido un auto, una casa, o quiero cambiar, y no, muchas veces nosotros tenemos que perseverar y pasar la prueba, ¿no? Porque si no sería todo muy fácil, ¿no? Hoy lo decía la palabra también, el pan y los peces, ¿no? Sería todo muy lindo. Pero cuando realmente somos valerosos, cuando somos bienaventurados, vamos a pasar las pruebas con Cristo, ¿no? Eso es lo que me decía la primera parte de la palabra.
Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Entonces, si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mi familia, voy a amar al que me hace mal o al que tiene mal pensamiento de mí, ¿no? Y eso es lo más importante, lo que nosotros tenemos. Si realmente tenemos el amor de Dios en nuestra vida, se va a manifestar, ¿no? Lo que compartía yo en un principio, Santiago 2:18, donde nosotros tenemos que mostrar la fe y las obras, ¿no? Realmente, si he recibido el amor de Cristo, quizá si alguna persona está pasando dificultades y es la primera vez que está escuchando la palabra, ¿no? Yo esta noche te quiero decir que el Señor te ama, como decía la palabra el lunes, ¿no? Que Dios es bueno siempre y que Él está esperando, ¿no? Que nosotros nos volvamos a Él con un corazón sincero. Si quizá hay muchas cosas que no podemos entender, Dios nos va a dar la respuesta en el momento determinado, pero lo más importante no es pensar en las cosas que han pasado, o quizá la tentación muchas veces también es que vuelva a esa persona que me hizo mal, que ya he perdonado, y voy a decir, pero otra vez lo mismo, y bueno, sí. La palabra dice, ¿no?, que nosotros 490 veces por día tenemos que perdonar. Entonces Dios nos habla claramente y de una forma amorosa, ¿no? Por eso Él dice, el que va a tener la recompensa va a ser los que le aman, los que aman a Dios primeramente, y van a tener la fuerza, la fortaleza y el dominio propio para poder sobrellevar el momento que estemos pasando, ¿no? Vamos a ser siempre bienaventurados, ¿no? El que soporta va a ser bienaventurado. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, que es lo que estábamos hablando de la primera parte, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no? Y yo justamente ayer estaba mirando, había visto, ¿no?, una película de una de las sectas, ¿no?, que ni siquiera la voy a nombrar, pero la mayoría de las sectas han sido creadas por cristianos que se han apartado, que han recibido una sabiduría falsa de parte del enemigo y que fueron tentados, ¿no? Y yo digo, claro, si Cristo fue tentado en el desierto por el diablo, ¿no? Y por medio de la palabra no le dijo, no le habló cosas que Jesucristo no sabía, ¿no? Y el diablo lo puede hacer, y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso hoy también me venía a la memoria Gedeón, ¿no?, que él le pidió 3 veces que Dios le confirme. Y eso no era decir, pero era incrédulo, no. Él tenía temor y quería saber si realmente era Dios el que le estaba hablando, ¿no? Entonces, eso también es una tentación. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero mover esto acá, y si no, me contestó rapidísimo el Señor, ¿no? Y quizás no era el tiempo, quizás era lo que Dios quería, pero no era el tiempo. Por eso más adelante les voy a compartir el testimonio de mi vida, ¿no? De algo que ha hecho Dios en mi vida y que va acorde a lo que estoy leyendo yo. Por eso mi casa para siempre tiene que ser la casa de Dios, ¿no? Para que yo no reciba tentación. Y si quizá hay muchas cosas que me están viniendo a la mente que no venían hace mucho y estoy sintiendo algo, hoy de parte de Dios vamos a estar orando por eso también, para que Dios revierta, ¿no? Para que eso lo que viene de parte del enemigo, así como vino por un camino, por 7 que se vaya en el nombre de Jesús, como dice su palabra, ¿no? En el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Ahí es donde viene lo emocional, ahí es donde viene lo carnal, ahí es donde viene realmente a manifestarse el pecado carnalmente, ¿no? Y que hace que nosotros caigamos, ¿no? Por eso sigue el versículo siguiente hablando de la concupiscencia, ¿no? Que son las cosas despiadadas, lo que Dios realmente aborrece, lo que está en contra totalmente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando quizá nosotros nos damos cuenta que, por decir algo, ¿no? Estamos insultando
o quizá teniendo malas contestaciones, o quizá siento como que mi amor se enfrió en esta noche, por medio de la oración podemos hacer que todo eso vuelva a ser como era antes. Acordate siempre de las cosas que Dios hizo en tu vida. Acordate siempre de tu mejor momento, porque la palabra dice que nosotros vamos a ser sorprendidos siempre y cuando nosotros estemos buscando el reino de la justicia de Dios. No siempre vamos a ser sorprendidos. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que Dios hace en la vida nuestra, ¿no? Por eso habla acá en el 15 dice, ¿no? Después de que sea concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces no es algo para tenerlo por menos, ¿no? Cuando realmente estamos siendo tentados, no estamos siendo tentados de parte de Dios. Eso viene de parte del enemigo. Por eso muchas veces lo emocional juega en contra con lo espiritual, porque lo emocional es decir, yo te quiero, yo te amo, yo hago esto por vos y después mañana me olvido, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos el amor de Dios, como decía en un principio de la palabra, realmente lo más importante va a ser el amor de Dios, ¿no? Lo que nos va a llevar a la verdad y a la justicia es el amor de Dios, pero siempre nosotros tenemos que estar en los tiempos de Dios, ¿no? Que sea realmente la voluntad de Dios cada cosa que nosotros hacemos, y que podamos tener potestad sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre todo lo que trae muerte a mi vida, principalmente la vida espiritual, ¿no? Por eso cuando oramos, los puntos que oramos nosotros es el espíritu de miseria, ¿no? El espíritu de miseria, cuando yo oro, primeramente digo, Señor, reprendo todo espíritu de miseria espiritual, porque la miseria espiritual me va a llevar a todo esto, a la concupiscencia, a volver atrás, al vómito, a volver al pecado, a decir, bueno, pero al final todo lo que hice no valió para nada. Entonces cuando nos damos cuenta de que quizá estamos en ese momento, volvete a Cristo, volvete al Señor, volvete a tomar de la mano de Él, porque ahí vas a tener la fuerza, la fortaleza para vencer las tentaciones de este mundo, ¿no? Cuando realmente nos damos cuenta que nos estamos ensuciando, nos tenemos que limpiar, nos tenemos que lavar, nos tenemos que desinfectar, ¿no? Y eso lo hace el Señor por medio de su palabra, con su misericordia nos limpia, ¿no? La sangre de Cristo todavía está tibia para perdonar pecados. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor sigue teniendo en cuenta a cada uno de sus hijos, ¿no? Por eso en el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. No erréis, ¿no? Yo no quiero hablar ni de fútbol, ni de nada por el estilo, pero estás en el equipo de Dios o estás en el otro equipo. No hay un equipo intermedio. Por eso, volviendo al tema de la secta, las religiones, ¿no? Muchas te van a hablar de amor, te van a hablar de un montón de cosas, pero si no es una iglesia que realmente sea una iglesia cristiana, evangélica, una iglesia donde realmente prediquen a Cristo, donde te prediquen la verdad de Cristo, vas a estar en un camino errante, vas a estar en un camino de que quizá nunca llegues a vivir lo que realmente Dios quiere, ¿no? Por eso Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Evangelio es el día a día caminar con Cristo, ¿no? Realmente esta palabra que es tan hermosa me dice que no erre, ¿no? A mí primeramente, yo por eso lo que comparto, Dios me está refrescando la memoria, que yo no tengo que volver ni por nada a lo que era antes, ¿no? Porque por eso quería yo compartir parte del testimonio, ¿no? Ahora cuando lea el versículo que viene, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Cuando leí este versículo, ahora el Señor, mientras estaba repasando de vuelta la palabra, me hacía acordar que cuando yo me casé con mi esposa, en los primeros 10 años, tuve 10 mudanzas. O sea, nosotros sacábamos la cuenta, y esto es verdad, delante del Señor lo digo, ¿no? Y ellos también le pueden preguntar, 10 veces nos mudamos. Y en esos 10 años
los primeros años eran sin Cristo y andábamos de acá para allá. No solamente que nosotros nos hacíamos raíz porque no teníamos una casa donde congregar, pero estábamos buscando errante el camino del Señor y no lo encontrábamos en secta, en religiones, en todo lo que venía, que me hablaban de algo que a mí me parecía que venía de parte de Dios, yo lo tomaba, ¿no? Y eso nos llevó, a que cada vez estemos más perdidos. Imagínense, en 10 mudanzas en 10 años. Quizá haya algunos hermanos que se han mudado más veces, ¿no? Pero nosotros andábamos de acá para allá. Y espiritualmente estábamos igual. Espiritualmente andábamos de acá para allá. Cuando yo llego al camino, que soy el primero que ha llegado al camino, para la gloria de Dios, ¿no? Mi vida fue el puente para mi familia, pero yo tuve que pasar por un momento de dificultad, como hablaba yo de la tormenta. Yo iba en ese micro con el Señor y el Señor estaba conmigo y me hizo pasar por eso, ¿no? Por eso mi testimonio, gracias a que Dios me dio la fortaleza, ¿no? Y mi familia pudo llegar. Por eso digo que a mí nadie me puede decir que Dios no existe, ni que el Señor no te ayuda y que Dios no te cambia, porque mi vida cambió, mi familia cambió y dio un giro totalmente, como dice la palabra, de 180 grados. Mi vida cambió y yo me acuerdo que iba a la iglesia y me llamaba mi señora, me amenazaba, me decía un montón de cosas, no me avergüenza, y ella tampoco, ella también le va a decir lo mismo. Por eso ahora ella no sabe lo que yo estoy predicando, ahora me está escuchando, pero no sabe, yo nunca le digo a ella lo que voy a predicar. Pero siempre que hable yo con la verdad, le voy a mostrar, como dice acá Santiago 2:18, mi fe y mis obras, ¿no? Yo he tenido que pasar un proceso para poder perseverar, ir adelante con Cristo y decir cuál era mi casa, ¿no? Entonces yo te digo en esta noche que te plantes en esta casa, ¿no? Que te plantes, ¿no? El que no tiene un lugar donde congregar, casa de restauración, ¿no? Si vivía acá cerca en Monte Grande, si no, una iglesia cristiana evangélica donde prediquen la verdad de Cristo todos los días y que haya temor, ¿no? Que realmente sea una iglesia que tenga temor por la palabra del Señor, que no es miedo, sino hacer las cosas como Dios quiere, buscar, ¿no? Con defectos y virtudes, pero siempre seguir a Cristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido un lugar donde arraigarnos, donde hacer raíces. Por eso acá cuando hablaba de la mudanza, yo digo, nosotros tuvimos en 10 años 10 mudanzas, pero también mi espíritu estaba mudando de un lado para el otro. Y así todo, cuando yo llegué al camino, el Señor me sostuvo, me dio la fuerza para que pueda perseverar, ¿no? Para que mi familia también pueda llegar al camino. Si yo hubiese bajado los brazos en los primeros años de mi vida en Cristo, ninguno de nosotros hubiese llegado. Quizás yo también estaría apartado, ¿no? No llegué, digamos, con el 100% de la fuerza y todo, pero con mis pocas fuerzas el Señor se glorificó y se cumplió la palabra que cuando yo tenía poca fuerza, Él me daba nueva fuerza, ¿no? Entonces, por eso quiero orar también por esos hogares que quizás están deshechos, porque el enemigo ha hecho algún estrago, ¿cómo es esto? Los matrimonios, ¿no? Porque, bueno, yo también he tenido que pasar por esa situación, ¿no? Mi matrimonio estaba dividido, mi esposa no creía, había tenido un montón de malos testimonios, ¿no? De hijos de Dios que daban mal testimonio, por eso esta palabra también habla de eso, ¿no? De que nosotros no tenemos que hablar de Cristo solamente de labio y fingido, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, gloria a Dios, y ahora cuando vuelvo de terminar de predicar la palabra, mi señora me diga como me dice hoy cuando llego yo, no me pide nada, simplemente me pide que le haga mate. Y yo digo gloria a Dios porque antes me lo tiraba en la cabeza, ¿no? Y abría la puerta y capaz de esperar, de decir hola mi amor, me decía hola, ¿dónde estuviste vos? Y bueno, era todo así, ¿no? Era todo pelea, todo contra todo, más que perro y gato, peor todavía, ¿no? Pero el Señor cambió todo eso, ¿no? Yo lo digo para la gloria de Dios, ¿no? Porque yo no me voy a gloriar nunca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida,
Dios ha hecho el milagro en mi familia, ¿no? Y la quiere hacer en cada uno de nosotros. Y hay un montón de testimonios que Dios ha revertido, situaciones no solamente de muerte física, sino también espiritual, familiar, conyugal, y todo lo hace Dios, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que perseverar en la prueba, ¿no? Realmente que nosotros seamos hijos de Dios hasta que Él venga. Como decía la otra vez, nosotros no nos podemos jubilar como cristianos, no podemos bajar los brazos, no podemos decir esta pandemia, la verdad que me jugó en contra, sino que Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas les sirven para bien, ¿no? Lo dice en Romanos 8:28, todo. Y entonces esto también me tiene que ayudar. Ahora, hoy por hoy no podemos decir no tengo tiempo para leer la palabra, porque quizás más de uno está leyendo un libro, por decir algo, de Harry Potter, que tiene como 150.000 capítulos, una novela, una serie, entonces tengo tiempo para leer la palabra, ¿no? Yo hablo de lo que veo, ¿no? Acá no pasa, ¿no? Pero hablo de lo que yo veo, ¿no? Y quizá eso es lo que trae el enemigo para distraernos, ¿no? Entonces, cuando acá la palabra decía, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿no? Dios mío, Él es dueño de todas las estrellas, del sol, de la luna, todo depende de Él y todo está en sus manos. El poderoso nos está diciendo, en el cual no hay mudanza. Yo no me quiero volver a mudar. Realmente no estoy hablando de lo físico, ¿no? Porque iré a donde Dios me mande. Pero mi espíritu tiene que estar arraigado en la roca, en Cristo. Eso es lo que le quería compartir yo de mi parte, de mi testimonio, que mi espíritu, yo no quiero que se mude nunca. De lo que he recibido de parte del Señor, solamente Él hizo el cambio en mi vida y yo doy testimonio de lo que ha hecho mi familia. Por eso una hermana me ha regalado un llavero, me ha preguntado cuál es tu palabra preferida, ¿no? Y una de las palabras preferidas mías es la que declaró Josué, ¿no? Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Entonces que podamos ser sacerdotes en nuestra casa, declarar esa palabra y declarar que toda artimaña del enemigo, con tentaciones, con un montón de cosas malas, hoy mismo va a retroceder. Si vos podés creer en esta palabra que vino, ¿no? Y que la comparto con ustedes, ¿no? Porque, como les decía en un principio, yo tengo que vivir la palabra. Si no, sería como algo que viene de parte mía, no de parte de Dios, ¿no? Y para terminar, Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Yo tengo que ser la primicia de las buenas nuevas, ¿no? Predicar la palabra, ¿no? De sus criaturas, de todo aquel que no conoce al Señor. Por eso aquel que está por primera vez escuchando la palabra y querés pasar de ser creación, acá habla de la criatura, querés pasar a ser un hijo, hoy por medio de una oración, ¿no? Como decía el pastor el domingo en la palabra, ¿no? Que es una oración sencilla pero poderosa, ¿no? Porque cambia vida, Cristo cambia vida, y a eso es lo que vino, ¿no? No vino a condenar, sino a cambiar lo que estaba perdido, ¿no? Esa imagen de hombre perdido, ¿no? Pecaminoso, que estaban tantas cosas malas. Y yo era uno de esos, ¿no? Y hoy quizá no peco deliberadamente, pero me equivoco, tengo fallas, tengo errores, ¿no? Pero el cambio que produce espiritualmente Cristo no lo hace ninguna religión, ninguna secta, ¿no? Por eso no te dejes engañar por lo que quiere hacer el enemigo, ¿no? Muchas veces quiere confundir, y yo andaba así, ¿no? No solamente mudándome de casa en casa, sino también espiritualmente estaba quebrado, ¿no? Entonces es como dice el dicho mundano, ¿no? Cuando se cae el árbol, del árbol caído todos quieren hacer leña, y eso es lo que quería hacer el enemigo con mi familia, conmigo, quería hacer leña, pero hoy esa leña está avivada por el fuego del Espíritu Santo, y yo voy a seguir predicando la palabra siempre y cuando el Señor me dé la oportunidad, y el testimonio y la fe y las obras tienen que crecer día a día. Por eso aquel que está escuchando la palabra por primera vez, quizás mucho no entiende, pero hoy el Señor te está llamando, el Señor Jesucristo te está llamando para que seas parte del redil, ¿no? Que puedas hacer esta oración de fe y que puedas buscar un lugar donde congregar, donde te puedas reunir con tus hermanos.
Entonces yo te invito a hacer una oración en esta noche. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pasar de ser creación a ser un hijo, ¿no? Coheredero con Jesucristo a la vida eterna, ¿no? El cual perdona los pecados. Nadie puede perdonar los pecados si no es Jesucristo. Y ahora buscar unirte a redil, ¿no? Buscar una iglesia donde congregar, donde te puedas reunir con tus hermanos, alabar el nombre del Señor. Hoy por hoy no se puede congregar, pero queremos saber si alguno ha hecho esta oración para poder estar orando, y si hay algo que te podamos ser útil también, que nosotros podamos saberlo. Y bueno, hasta ahí es donde yo quería compartir la palabra del Señor. Vamos a estar orando por las peticiones. Y bueno, le mando un saludo a la gente que está viéndonos de parte de la provincia de Tucumán y Salta, ¿no? Vamos a estar también orando por toda la Argentina, por todos los que están peleando la buena batalla. Vamos a estar orando también por el hermano Fabián, que Dios lo fortalezca con este momento de proceso que está pasando, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús, también por Ricardo y su familia. Vamos a declarar también sanidad. Claudia pide por su marido Arsenio, por trabajo. Vamos a seguir clamando por el trabajo del hermano, como declaramos siempre, que las puertas que nosotros no podemos abrir, la llave es la oración, ¿no? Y si usted puede creer junto conmigo que mi hermano puede recibir buenas noticias de trabajo, en esta noche puede suceder el milagro, ¿no? Porque Dios es sí, amén. Y cuando nosotros estamos creyendo y perseveramos en la palabra, Dios va a cumplir. Dios es un Dios mentiroso, no es como el hombre, ¿no? Que es mentiroso, sino que Él, su gloria es eterna y está en toda y cada una de las situaciones, en salud, laboral, matrimonial, conyugal, donde nosotros necesitemos, Él está. Pero nosotros tenemos la llave que abre todas las puertas, es la oración, ¿no? Como declaraba la palabra también esta semana, que yo tengo que orar, tengo que ayunar y tengo que clamar al Señor para que se abran las puertas, ¿no? Así que declaramos bendición sobre Tucumán y Salta también. Vamos a orarle al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Me uno a los pastores, a los líderes, colaboradores, al pueblo, Padre, que se multiplica día a día, no solamente aquí en Buenos Aires, en Argentina, sino en el mundo entero. Bendecimos a todos nuestros hermanos de todas las provincias, bendecimos Tucumán, bendecimos Salta, bendecimos todos los lugares, Señor, desde Ushuaia a La Quiaca, Padre, como en la oración de todos los días. En Argentina, Señor, te pido también por los 4 puntos cardinales, cada pedazo de tierra, cada persona, cada familia, cada río, cada mar, cada océano, cada lugar donde habitan todos los animales, Padre, que tú nos has regalado. Señor, declaramos liberación y conversión en Argentina, declaramos, Señor, liberación y conversión para aquellos los que no te conocen, que tú los amas y los amarás siempre, Padre. Te pedimos, Señor, por la puerta de trabajo de mi hermano Arsenio, Padre, declaramos los cielos abiertos sobre su vida, Señor. Declaramos, Señor, vencido todo espíritu que vaya contra tu Espíritu Santo, Señor, que venga sobre la vida de mi hermano. Yo reprendo hoy mismo, Señor, en tu nombre, todo espíritu de miseria, Señor, de falta de trabajo. Padre de la gloria, dependemos de ti, de tu mano de poder. Ten misericordia de la vida de mi hermano, como la tienes de nosotros. Abre puertas de trabajo. También declaramos liberación y conversión, declaramos sanidad a aquel que lo está necesitando. Bendecimos al hermano Ricardo, a Fabián, al hermano Fabián, Padre, lo declaramos libre del COVID-19, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que cae por tierra esa enfermedad inmunda, Padre, que vuelva al mismo infierno donde pertenece. Señor, declaramos Argentina libre, a todos los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Venezuela,
Ecuador, Paraguay, Señor, en el nombre de Jesús, inclusive, Señor, al norte de Estados Unidos, Miami, Padre, declaramos libre, Señor, al mundo entero de esta pandemia, este espíritu que se ha propagado, Padre, pero tu palabra se propaga más y es mayor, Señor, los que están con nosotros, lo dice tu palabra, que los que están en contra. Por eso aquellos que están pasando esta tormenta no están solos, Padre, sino que tú estás con ellos hasta que el día que tú vuelvas. Padre, lo creo porque lo dice tu palabra, Señor, que tú has vencido al mundo y todo lo que está en él, Señor. Por eso, todo lo que aflige, todo lo que oprime, Señor, es menor que tu peso de gloria, Señor, que están sobre cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, todos los que te aman, Padre, y aún bendice a los que son desobedientes, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, los que no tienen temor, Señor, de salir, de contagiarse, de contagiar, Padre, de llevar y propagar el virus. Ten misericordia de ellos, Señor, ten misericordia de los pastores, Señor, no solamente los de la congregación nuestra, sino también los del mundo entero, Señor, que llevan el alimento a sus ovejas por medio de la palabra y la necesidad que más la tiene, por medio de los alimentos, Señor, que la fe y la obra la puedan poner en práctica todos los días. Padre, declaro a todos los ministerios libres de este espíritu, Señor, del COVID-19, reprendo y ato, Padre, este espíritu, Señor, y declaro que por medio de tu llaga somos sanos de todas las enfermedades, Padre. Esta palabra, Señor, que primeramente es para mí, la declaro para todos los hogares que la necesitan, Señor, que ante cualquier tentación que tengan, que puedan recurrir a ti, Padre, porque tú nos llamas cuando viene la tentación, Padre, para abrazarnos, para declararnos siempre tu amor eterno. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que predican el Evangelio en las redes, Señor, día a día. Dale la fortaleza al que lo necesita, Padre, y bendice a todos los que están trabajando contra esta pandemia, a los médicos científicos, a los gobernantes, Señor, a la policía, gendarmería, prefectura, al ejército, Señor, que hace la logística de los alimentos, a los enfermeros, los que trabajan en el SAME, los que trabajan en el transporte, Padre, en el transporte público, los que tienen que salir a buscar el pan todos los días, los cubro con tu sangre y los declaro libres de todo espíritu también de robo, de hurto, de secuestro, de pelea, contienda, división, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Que tengas una noche más que bendecida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga.